Hola a todos. Estamos empezando con la batalla que nos quedamos más adelante. Had I room to grow? Tuve un problema con el video. Se perdió parte de la batalla. Es más que nada la batalla adicional que nos quedó después del anexo de Rea. La vez pasada completamos una especie de parálogo de Rea, donde nos dejó un escudo de Seiros en el Sagrado Sepulcro. Peleamos contra fantasmas, estuvo un poquito difícil, pero logramos. Y nos quedaba un punto adicional para utilizar en otra batalla. Agarré una X, la que fuera. Y ahorita ya estamos a la mitad más que nada de la batalla. No ha habido mucho, nada más estoy subiendo de nivel a Félix en cuanto a la clase espadachín para intentar conseguir Astra. Y a Flame estoy tratando de que suba también un poquito más de nivel. Ya es Auriga, pero yo creo con la magia que tiene 29 de magia y 35 de resistencia. Voy a ver si me conviene más cambiarla a otra cosa, porque en la clase en la que está no le deja usar magia. Y esperaba que sí dejara usarla, pero no. Entonces, bueno, vamos a seguir intentando con otras cosas. Aparte porque sigue estando en una unidad intermedia. Lo malo del este caballero es que no tiene, ¿cómo se dice? Una clase que sigue después del caballero Pegaso y antes de la Auriga. A ver que no nos maten. Esperemos que no nos maten. Nada más quedan esos 4, ¿no? Si sobrevive a los otros, Félix debería hacerse cargo. Otro no lo había visto. Creo que está muy inutilizado este mapa. Toda esta zona de aquel lado no se usa. Lo que no quería. One to remember. Vamos a curarlo, Linhardt. Some help, please. Todavía batalla un poquito Félix con los magos. You haven't earned my pity. Ya la dominó. This level of mastery is enough. Me imagino que tengo que equipársela. Bien. Child's play. Nice form.
You're all going down. No, eso estuvo muy bien. Muy bien, Caspar. También subiste magia, no sé por qué, pero lo subiste. My, thank you so much. Lo que sí es que Flame no ha subido magia como tal. I am O sea, es muy alta en magia, pero no la ha subido en la habilidad de magia. I have gratitude. Sigo esperando que fuera a ser Auriga. Thanks so much. I thank you. Y es que estaba pensando en la movilidad del Pegaso, pero de nada me sirve si no la puedo mandar lejos sin miedo a que la maten. Ah. Espada y lanza. Ah, no, pero sí es A en curar. Pero le haría falta. A ver, ¿qué gracias? Podría ser la obispo y luego volverla a regresar a Auriga una vez que alcance lo que necesito. Lanza A, espada C, vuelo B más superior. Tiene vuelo B. Digo, tiene que llegar a vuelo B. Ya. Pues todos ya no necesitan llegar al siguiente nivel para intentar ser Auriga, ¿no? C, A y B más. Sí. No, B más en vuelo. Okay. Es el único que me faltarían 2 niveles. 2 niveles. Ok. Vamos a ver si podemos llegar a un nivel al menos. Flame. En espadas. I would like. Ahí está. Aha! ¡Ajá! ¿Todo Mickey Mouse o qué? 8 total y 6. Pues más o menos andamos igual. Por acá. Ok. Espada ya no lo necesita, entonces le voy a quitar esta meta. Dale, Petra, dale. Your Ok.
help. Puños. Thanks. Thanks. Thanks for your help. Thank you for Okay. Nadie me habló durante la semana. Porque son así de malos. Have a look at how we did. Oh, nice. Let's put this to the test. feeling pretty good about this. Okay. Incarn nivel 6 todavía. Ya nos queda otra semana de clase. Ya tiene algo de probabilidad de llegar a Auriga. Vamos a esperar a la siguiente semana. Setet 69. Me voy a intentarlo porque ya llegó al máximo de su clase. Ah, también Félix. Pero Félix todavía no llega a la magia, ¿o sí? 50 y 50. Uy, no. Vamos a intentar 2 resets, ok. Vamos a guardar primero. Primero más fácil, set it. Paladin Weaver. Tú puedes, Sete, tú puedes, si estudiaste. ¡Woo! I passed, as expected. Sí. Nice. Nice. Ahora vamos a guardar otra vez. Y esperamos a ver si Félix puede también hacer lo mismo. Félix, mi amigo, tú puedes hacer esto. ¡Yeah! Ya tenemos ejecutor también. Easy. Easy does it. Ya tenemos. Plane. ¿Cuánto tiene? 49. 46. ¿Y si lo intento? Una última. Y si no, reiniciamos. ¡Oh!
también. I have succeeded! Defensa, ok. Sería la matamagos, pero todavía le falta, todavía le falta. Ya el más Linhard, yo creo. Caballero Sacro, todavía le falta. El B pues ya está. Le falta lanza y ejecución. Derrota ya está. Petra también. Estoy esperando que se abriga. Ya vamos bien. Los apoyos, Bernadetta y CT. Excuse me. Yes? What is it? I'm really sorry about what I said. I shouldn't have called you scary, even if, you are. I said it again. I'm sorry. It is nothing I haven't heard before. I am well aware of my austere nature, and I am accustomed to the commentary it brings. I do confess, however, that I was slightly hurt to see you flee from me in such abject terror. Así es ella. Don't be sad. I'll never do it again. I promise. But, I've been wondering, were you really writing a farewell letter? Ah, that. No, actually. I was composing a fable centered around Saint Indec. I didn't know you wrote fables. Well, what's it about? Saint Indec, one of the four saints. He was an extraordinarily shy person. It is said that he spent most of his life in solitude, unable to open his heart to anyone. I like him already. He was, after all, a man who hid himself away at the bottom of a lake. Oh. What's that about a lake? Nothing. Now, something else to know about Saint Indec is that he had incredible skill with his hands. And that skill made him beloved by the people because he constantly applied it to their benefit. The moral of the story is that shortcomings can be made up for with talent and kindness. I like it. But I don't have any talents like that. I can't even imagine being that helpful to people. Saint Indec must have been really gifted. Don't be so quick to dismiss your abilities. You and he are actually alike in more ways than one. You possess Indec's crest, after all, do you not? Yes, I do. You really think we're alike? Now I want to know all about him. Do you think I could read your fable when it's done? Absolutely. Indec's example is something that we can all learn from. Thanks so much. I'm excited to see. Creo que él se trabó, ¿no? El actor de doblaje. Index Example. Index Example. Hey, Caspar. You look more troubled than usual. Yeah, I've been thinking a lot about the last time we talked. I really admire your strength, and I want to be like you on the battlefield. But I don't agree with your idea of justice. If that's the case, is it bad for me to look up to you? I'm not sure how to feel anymore. Es que no tienes I que... can't answer that. You'll need to find the answer on your own. Es que no tienes que ver toda una persona, ¿no? O sea, nomás las cosas buenas que te sirvan. Anything will help. When I told you I would cut down children with no hesitation, you looked disgusted. I take it that's the part you're struggling to accept? Pretty much. I don't think I'd be able to do it, even if that meant disobeying orders. Well, what if the children had their own weapons?
What if they were trying to kill you? Well, maybe if it was in self-defense. But even that... What if the children were killing each other? Let's say their families had been slaughtered and they sought revenge. How would you stop the killing? Who would you strike down? I don't know. I'd have to see what's going on for myself, but even then, When you witness these horrors in person, it's no easier to decide. In fact, the decision is harder. Choosing to end or spare a life, whether to save someone or abandon them, these choices are always difficult. Having to choose between life and death. You have a strong sense of justice. You have clearly defined ideals. But that's not an asset on the battlefield. Ideals slow you down. They cause inner conflict. Making decisions in the spur of the moment, you can't hope to be perfectly fair and just. That's why I choose to fight for Lady Rhea's justice. The justice of the Church of Seiros. But what about when Lady Rhea's ideals don't really line up with yours? Then what? Not possible. Lady Rhea's ideals are my ideals. There's no conflict between them, because that's what I've decided. Do you see? I don't get it. You can't possibly agree on everything. I have faltered in the past. That's what I'm talking about. How can you blindly trust some other person's sense of justice? Not a person. The goddess. I cared about someone, and they were branded a criminal. That's when I started down this path. I didn't know whether to turn a blind eye or mete out punishment. What did you do? I couldn't decide, so I looked to the goddess for guidance. Since then, I have devoted myself completely to the goddess. I surrender myself wholly to her will. So think carefully, Caspar. To what will you devote your sword and your heart? Exacto, eso es lo que uno puede aprender de una persona malvada, ¿verdad? O amoral, inmoral, lo que sea. Y uno decide qué hacer con ese conocimiento. Incluso como siendo una persona con buenas intenciones, aprendiendo lo bueno de otra persona, luego lo puedes aplicar mal, ¿no? Depende de cada persona. Flame. Here to pester me, brother? No, I think I'm the one who ought to be pestered. Regardless of what I say to you, it is not as though it has any effect in reducing your worry over me. That is true. No matter where you are, and no matter what you're doing, I will always worry. But that's only because I treasure you so very much. Please understand, I'm not trying to hurt you. Of that I am well aware. I am touched that you care so deeply. When I think of it, it is my own fault that you have become so overprotective. I cannot blame you. No, the fault is entirely mine. You were still so young. I placed far too much strain on you, and our lack of resources was no excuse. Worse, I failed to watch you during the battle. Your mother, too. We lost her because of me. Afterward, it broke my heart to see how much you would need to rest just to survive. I swore that I would dedicate every moment remaining in my life to your protection. Ever since then, I have been afraid of falling asleep. My fear of sleeping is outmatched only by my fear of spending my life alone. Even if it cannot last, I want to live among my peers as one of them, as an ordinary person, similar to how you and Mother coexisted with your own comrades back then, fighting side by side. Quite right. I know you must leave the nest someday. No matter how many ages our lives may span, I know that's the way of it. Father... Don't. Nobody is listening, Father. Let me address you as such just this once. I have valued the quiet days you and I have spent alone together, but I am no longer a child. Just as you and Mother met one another, and eventually I was brought into the world, I know. Please, no more.
No matter what happens, you are my daughter. It gives me great joy to see you grow. But please, at least until this war is over, let me continue to worry. You're the most precious person in my life. I can't bear the thought of losing you. It seems I have no choice in the matter. I shall allow you to worry about me enough for yourself and Mother both. But only that much and no more, my dear Father Keyhole. Hijo. Thank you, Sethlin. Sethlin. Oh. Dije, bueno, no estoy aprendiendo mucho de la support de ellos dos. Dije, es lo que esperaba que pasaría al final. Pero no esperaba que ellos fueran Keyhole y Sethlin. Ok, ellos son los mismos héroes de aquel entonces. Por eso se estaba escribiendo de Indek, porque él lo conocía. Wow, eso no lo esperaba. Es uno de los dos héroes. De los dos santos, perdón, de los héroes, de los dos santos y Indek es el otro y... ¿Quién es el otro? ¿Cómo se llama el otro héroe? Hijo, Setlian... Ahorita lo busco y en el monasterio. Mission accomplished. Let's pack up and get out of here. Yes. Let's. What's wrong? You don't seem like your usual self. Oh, I'm still the same old Alois. Come on, let's head back before nightfall. Don't try to hide it. You're making it obvious. Shamir, can I ask you a stupid question? That depends on how stupid it is. You're a skilled sniper. You've completed countless missions. And in the process, you've taken countless lives. Correct. And your point? After a mission, do you ever think about the people you killed? Never. Okay. I see. Well, I guess that's the best way, huh? There's no point dwelling on it. After all the lives you've taken, why worry about it now? I've got everything packed up. I'm going to head back now. You should head home as well, before it gets too dark. What a tiresome man. No, se me hace una preocupación muy realista considerando el trabajo que tienen. ¿Ese fue el C? Sí, ahora ese fue el C. Ok. Ok. Exploración. Vamos a ir allá al monasterio. Right. Digo al monasterio, a la iglesia, a la capilla. San Hall. Fue conocido por su severidad y compasión. Desde que profesaba una fe tan profunda que obró numerosos milagros. Padre de Santa Sethlin. Santa Sethlin, dama amable y de gran belleza que gozó de gran estima por su capacidad de sanar tanto heridas como almas. Ahí están los dos. Entonces en vez de tenerla como origa, debería tenerla más como obispo, ¿no? Ah, bueno. San Macuil, es el que se me olvida siempre. El lugarteniente de Santa Seiros. Lucido y especialmente dotado para la estrategia. Sí, fue el descubridor de las artes mágicas y que dominaba todas sus facetas. ¿Quién será San Macuil? Es el Indek. Aunque era incompetente en el trato con los humanos,
Puso su sabiduría y habilidad al servicio de los necesitados. Fue un guerrero intrépido que libró numerosas batallas. Vale. Need something? See you again soon. Right. No. Pulsera de oro. Ok. Hey! Nomás bien poquillos les gusta el platillo del día de hoy. That looks appetizing. The flavor is nostalgic to me for some reason. I'd like some more. This is my favorite. I am rather happy you went out of your way to pick it, Professor. Ooh. This is my absolute favorite. This is nearly as delicious as Mother's cooking. I would have... No tiene pescado, ¿no le hace? Era faisán. I would be like... Me está dando hambre nomás de ver los platillos. I think... I like seeing a table. Esa la forja nomás por ese caso. Hey there. Todo bien. Is this it? There you go. 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 Come back anytime. Vamos a vender las cosas. Welcome. Will this one do? Many thanks.
Come back soon. Welcome! Come back soon! ¿Tiene nadie? Pardon me. Te perdono. A moment, please. With life returning to the monastery, the unease of the church's followers is slowly abating. The number of people coming to the town church dwindled over the past 5 years, but we're seeing a resurgence. To reward and accommodate their devotion, we have to hurry and rebuild the church. Okay. So Lady Rhea was in the Empire. Glad we spent... It was a mistake. 5 years ago, but in the middle, the hero of... Hello. We have the Easter, but I haven't heard. No tengo munición arriba. Wow, I'd heard of the hero. She's the head. Sete es el que trae la misión. Vamos a ver. Hey, ¡Ey! If Rhea really is in the Empire, then we must. The people at large are just. The sooner we can settle. I have something to ask of you. Los salteadores de caminos amenazan los mercaderes. Si notamos que estás con los que me animan a visitar el monasterio, unas meninas venideras. I have something to ask of you. Atrás los suministros. Molestas con los suministros. I would like... Well... Oh... I would like to do... I have... You will... I have... Your guidance... Your guidance... Creo que le voy a dar a Petra la esta de conocimiento. ¿Puedo hacerlo desde aquí? Oh, how am... There must... Tell me, am I a... Ya no le falta equitación. Vamos a cambiarle aquí.
That was her. Hopefully this... That? What? And get... Your praise is appreciated. No sé por qué estamos subiendo vuelo, creo que estamos subiendo caballo. Let's do this again. Bueno. ¿De quién es el cumpleaños? De Dimitri. Ah. Te voy a tomar té. Siempre te voy a tomar té. Shami, eran las de Seriule, ¿no? Shami Tipari. Ah, no, luna creciente se me queda. A ver. Sí, Kristen Monty. You called, so I... Thank you. Not bad. Yes. Ahí está el puente, libros del... The view from the bridge. Very good. Yes. Más poderosas. Yes. Okay. No la encontré, pero me imaginé que. De hecho, sigo sin hallarla. Ay, Mighty Web. Oh. Eso me puede estar más. Gatos. Yes. I look forward to the next battle. They seem to go smoothly under your command. Not blush, okay? Yes. Okay. Yes. Thanks. That was delicious. Thank you. I'll visit again when I'm free. Nice. Okay. Ya debería quitar... Ah, ok.
It's been 10 years. Can I move on yet? Never mind. I know what you'd say. ¿A quién le hablas? In a sense, someone who's long since passed. Another mercenary I fought alongside. They were killed 10 years ago when Dagda was in conflict with the Empire. It's all I can focus on lately. To be honest, I blame you. Oh. I'm just teasing. I know it's not your fault. You just remind me of him. You give off a similar air. It's uncanny. You even have the same inflection, which makes no sense because we only ever spoke Dagdan. I don't know what it is, but you feel the same to me. I guess you just remind me of the past. Lo siento. Please, it's not your fault. It's my fault for getting caught up in memories. Still, you always remember your first love, right? Okay. That's enough of that. There are more relevant topics to discuss. ¿Qué planes tienes para después de la guerra? Good question. The world is completely open to me. Your next move seems apparent. But who knows where I'll end up. Though I may have done enough traveling for one lifetime. I like the idea of having a permanent home. And after all my time here, I've grown quite fond of Fodlan. Ah, ya está. Okay. Professor, it is finished. I'm just not there yet. Well worth the effort. Oh, bien. I'm finding my focus. Okay. Antes de que se me olvide, porque desde cada rato me está acordando, voy a mover las habilidades, no, las técnicas, digo. A ver. Estos también. Ah, está chido. Entonces significa por unidad en función de sus puntos de vida perdidos. Ah, ok. No, están ya los que traigo ahorita puestos. ¿No era técnica? Creí que era técnica.
Activar solo si hay 3 aliados voladores. Incluyendo la unidad, nomás tengo 2 unidades voladoras ahorita. Necesito esperar a que tenga otra. Ahora, habilidades Félix. No manches. Astra nomás es para espadachín. Si no para regresarlo. A ver. Astra. Fire Emblem. Houses. Ah, sí, nomás activa para Houses en Splashing. Y es nada más 30% del golpe, no es el 50%. Entonces terminas quitando 1.6 veces lo normal. Y con riesgo de que no pegues. Lo nerfearon mucho Astra. Antes era el 50% del golpe, del daño. Nah, pues no tiene caso. Mejor que sigamos ejecutar. Lo hubiera investigado antes de haberme aventado a Astra, pero no pensé que fuera a ser exclusivo del espadachín. Pensé que me lo iba a poder llevar como al ejecutor. Ah, ni modo. A ver. This experience is critical. This'll help keep me alive. This is the Great Bridge of Myrddin, one of the bridges that cuts across the Aramid River between the Empire and the Alliance. Its defenses have been fortified since last I was here. It seems the enemy is sufficiently prepared. Avancemos como predecía. If they are fully equipped, we must prepare ourselves for anything. We must be ready to change our approach in an instant.
Yes, that is most sound. I do not distrust Claude, but there is no guarantee that the other Alliance lords will not move against us. A ver si no sale Lawrence. After we cross the Great Bridge, the greatest plains in Fodlan will be before us. You do remember, do you not? I speak of Gronder Field, where we fought the Battle of the Eagle and Lion. The ones defending the Great Bridge. It isn't my father or brother, is it? I really want to finish this battle without seeing them. Especially my father. Yes, I hear your father can fell a bear without even a weapon in hand. When we run into him, I'll be sure to let you take the lead. Family matters and all. That's not funny, you jerk! Should we be burning the signal of uprising? There's no need for that, Petra. Smoke or no smoke, they'll get the idea. Losing the bridge should be a pretty big clue. Oh no, I can't believe we're actually going to invade! If Edelgard gets angry... Oh, I get nervous just picturing it! Stop that imagination! Oh, and if she destroys the monastery with her army, we're all gonna die! Okay. The hour of questioning has long since passed. I assure you, whatever happens, this will not end as it did 5 years ago. Back then, the Empire was able to focus its entire army on Garreg Mach. Now, their front lines are stretched thin along their borders with both the Kingdom and the Alliance. Their allies have grown in number, but so have their enemies. They should not have too many soldiers they can readily send our way. Now then, let us set forth. This shall be the first step in ending the chaos that has engulfed this realm. Batalla del Gran Puente. Tras detener el avance del Imperio, el grupo decide pasar a la ofensiva. Para ello deben capturar el Gran Puente de Myrddin, un punto estratégico que permite cruzar el río Armate que separa el Imperio de la Alianza. Si esta es la última misión de la Alianza, o en territorio de la Alianza, me imagino que sí vamos a pelear contra Lawrence. Sights set on Enbar. The Resistance Army avoids the Agma Mountains, choosing instead to move south along the eastern route that passes through the Alliance. To make it safely through the territory of House Gloucester, supporters of the Empire, the army seeks help from the head of House Regan, Claude. Claude vows to draw away House Gloucester's troops, so that the Resistance Army can advance to the Aramid River, a dividing line between the Alliance and the Empire. No salió la cara de Lawrence, entonces me imagino que sí va a salir Lawrence en este capítulo. Sáltale, sáltale, wii, 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 jeje, woohoo, jeje, jaja, wii. Ahora empezamos de acá arriba. Ok, no hay nada aquí. No hay nada acá tampoco. Tiene un monstruo. Ladislava. Hola, Ladislava. No esperaba ver el Imperio aquí. Aquí espero que lleguen refuerzos. Estoy casi seguro que van a llegar refuerzos de ahí. Brasha en la parte sur. Vamos a mover a Félix. Con la ballesta me da miedo tener a Seten afuera. Pero no, vamos a ver.
Bernadette es demasiado útil en todos los capítulos, entonces nunca me puedo dar así como que, voy a sacarle este capítulo. No, es demasiado buena. Félix y Bernadette yo creo son mis unidades más fuertes en este juego. Y aparte, ¿cómo se dice? Caspar siempre me salva. Hay veces en que quiero hacerme de un enemigo rápido y Caspar siempre es la solución. Caspar es capaz de matar a quien sea él solo. Mercedes es muy de casos especiales, pero también es muy útil. Petra no me ayuda tanto, honestamente, y tampoco Dorotea. Setet, estoy esperando que mejore, por eso no lo he metido. Creo voy a regresar el escudo de guida. La letalidad todavía no la aprende, ¿verdad? Esta cambiar. Me han fijado que Félix y Bernadette se parecen un chorro. Félix y Chamir se parecen un chorro. ¿No será algo de ellos? Welcome. Hasta ahorita que está tratando de acomodarlos. Come back soon. That symbol. It's an enemy raid. Stay calm and face them head on. Send a messenger to Acheron immediately. If we're quick, we might be able to pull off a pincer attack. That is Ladislava. She has of late made quite a name for herself as a general. Be on your guard. I will prevail. At your service. Now is the time. Creo que no me gusta que tiene
No tiene suficientes punto, bueno, ataque esta Petra. I do this for all of us. I'll cut through. More fighting. Put me in there. I'm awake. What's my strategy? ¿Qué pasa? ¡Oh! La alianza. Enemigos. Acheron, now's the time to show your loyalty to the Empire. Attack the enemy from behind. I've got to make my name known to Her Majesty through distinguished service. Oh shit. That is Acheron, a minor alliance noble. If he has allied with the Empire, then we must destroy him. Se me da que eso pasó porque movía setas muy lejos. Esperemos que no se puedan mover. Sería muy injusto que se muevan en el mismo turno. No, no se pueden mover, se me hace. You think we'll let you take this bridge from us? It appears enemy soldiers are stationed in the fortress. More will come. Stay on your guard. Okay. Ok, podemos hacernos cargo de esto, no hay problema. This is my stage now. I fight for justice's name. I must lead them well. Hope you're ready. Big win. Wow, amazing. Es mago ahora, ¿verdad? La vez pasada era paladín, creo. ¿Cómo te va con eso, Félix? Ah, estamos bien. No pasa nada, no pasa nada. A little scratch won't stop me. You're making me look bad. As they say, if you can't beat them, join them. I'm not in for a beating, am I? Dale, güey. I never should have allied with the Empire. Las dos rutas le he matado al güey. Strength never betrays. Ahorita, nomás queda uno. Time for your last
Oh, ese ataque está chida. No lo había visto cómo hacía el crítico. I'm impressed. Nos deshicimos de la alianza muy rápido. Vamos a ver si funciona. Va por la ballesta, ¿verdad? Oh, wey. Qué puntería, qué puntería la de ese. Judgment is past. Lament your weakness. En Z sí puedo confiar un poquito más que en Flame. Tiene más. ¿Qué puede hacer? Might makes right. Points. Ah, aquí está Lawrence. I, Lawrence Hellman Gloucester, have arrived to join the battle in my father's stead. Thanks for making your way here. Annihilate the enemy with the rest of them. Bien. ¿Vamos a una retirada táctica o qué? ¿Cómo está este vato? Luego. Hacen 2 de daño. Ok. Hacerla. Acabo de llegar. No le hace. The Empire at a time like this would be entirely too reckless. You shall not survive. In a manner that is befitting of the nobility. Parece que lo estaba esperando para cazarlo. Ahí está, ahí está. ¿A dónde me pongo? ¿A dónde me pongo? Voy por aquí. Me van a matar, Ay, vamos a ver si aguanta Z de ahí. Not for myself, for everyone. For... This is my stage now. All the... We will control this fortress if we can eliminate all enemies within it. Okay. Enemies approaching. Get the soldiers standing by to join the fight. We may need to hurry up preparations of the ballista, too. Protect the fortress. Está más interesante este capítulo que el del Black Eagles. Está más chida.
Alright, next. Still here. Más me preocupa Setet. I'm not going down. Big win! Lo bueno es que tiene el escudo antimagia. Try to keep up. Oh, shit. No, sí le va a dar. Ah, no, no le dio. I have an idea. Otra vez. Y sí le va a dar. Ah, no. Oh, me asustas, Zeta. ¡Ay, güey! Ese no estaba. Tengo que matarlo. No le hace. One of us has to die. Will this ever end? You are impressive. Destiny unfurls. Who's next? Get in line. Ok, no hay nada que me pueda atacar desde ahí. Ok. One to remember. Bien. Hay un cofre. No tienen llaves de puerta, ok. No hay que ir al convoy. Battle. Pensé que era el paladín el que me iba a atacar. Sí.
I won't allow it. I admire you. Otro. Que iba a atacar a Félix. Aislado se acerca a atacarme entonces. Escudo aurora, hacha de plata. I'm grateful. Nivel letal. Bien. Eso es por si mató a la Dislava, porque si no, no me va a dar tiempo de agarrar el cofre. Aquí viene. To repay Her Majesty's favor, I will not let you pass. Here's the plan. Sí me imaginé que iba a hacer eso. Está bien. Pointless. Otra vez. You are in my way. Witness frigid ¿Ahora qué va a hacer, sacerdote?
show, Bernadetta. Ernie's just... Tiene guida, arcos y magia. Okay. Attack at your own risk. And I'll keep... Okay. Destiny unfurls. It was meant to be. Lady Edelgard! I'm sorry. Señor Fuerza. Strength building. Nice. Goddess, please forgive the sins of the enemy leaders and the brave soldiers who followed their orders. Zetas es más piadoso que Rea. Rea es orden en el infierno, malditos. Zetas no, perdónalos, no sabían lo que hacían. Ok, estableciendo conexión. Listo. Error de conexión. Al final, al topa nada. Somehow we managed to capture the Great Bridge of Myrddin. To see the Imperial Army hold its ground until every last soldier fell, that is true dedication. It is clear that Edelgard is not some cruel emperor who holds her people in a vice-like grip. There is something more driving our foes. From here on out, our journey will not be an easy one. Excuse me, sir. Gilbert is here. Oh, Gilbert. Gilbert? What you say? This time? What you mean? Necesitamos ayuda en el reino, va a decir ahorita. You captured the Great Bridge of Myrddin. I'm impressed that you were able to break through their defenses. Save your praise, Gilbert. Let's get to the heart of the matter. Me da calor. Why are you here? Why now? I am once again in the service of Dimitri. Ah, sí, me imaginé que están... He was in hiding in Fraldaria's territory.
where he was biding his time for a counter. Pensé que estaba muerto. Dimitri is... Ay, ok. Yes. Entonces estaba yo mal. To be executed in Ferdiad, but Dedu stepped forward to rescue. Dedu es el que está muerto. I am here today by command of Dimitri himself. We realize that our enemies are the same, and that it may be advantageous to join forces. I see. I shall hear you out. We are preparing to advance against the Empire. Will you join us as we march toward the Imperial capital? If that is too much to ask, then at least allow us to freely cross the Great Bridge of Myrddin. Agreed. We have just finished a fierce battle, and our forces are few. To march straight for the main body of the Imperial army and challenge them? It is too soon. If you would be willing to wait a few months, we might be able to offer something more. I am afraid His Highness is not able to stop his advance. If that is the case, I am afraid we cannot join you. Please, send our regards to Dimitri. I understand. It's unfortunate that we were not able to secure the help of the Knights of Seros. Still, I'm grateful that we can cross the Great Bridge of Myrddin safely. Thank you for that. This will be a fight to the death. It is highly likely that we will meet our end. I wish you both the best of luck in the battles ahead. And may the goddess protect you as well. No sé, sentía como que unirme a Dimitri quitaba... o sea, como que Dimitri pues sí iba a aprovechar de nosotros, ¿no? O sea, como que yo sentía eso. O sea, esta victoria la conseguimos nosotros a nuestras fuerzas y todo lo que hemos logrado como para que llegara Dimitri. Únanse a nosotros. Sí. Part 2. Únete a mí. Silver Snow. Harpstring Moon. The Impregnable Fortress. After seizing the Great Bridge of Myrddin, the Resistance Army starts making preparations to invade Imperial territory, when a surprising piece of information comes to light. Okay. Emergency! In Gronder Field! There's a... We are in the middle of a military conference. Please, calm yourself and tell us what is the matter. Yes, sir. It seems the Kingdom and Alliance armies clashed with Imperial forces on Gronder Field. Amid the chaos of three armies battling each other out there, the Imperial army was routed. Edelgard sustained heavy wounds and retreated to Enbar. Well then, I suppose... Sir, the Kingdom army was also decimated. Whoa. His Highness Dimitri has been counted among the dead. What? The Alliance sustained heavy casualties as well, and the whereabouts of their leader, Claude, is currently unknown. Unknown? It must have been a brutal fight. To have lost His Highness. How tragic. Our only solace is that Edelgard sustained severe injuries. This is all quite unexpected, but we must find a way to use this situation to our advantage. The Empire's main force has suffered a mighty blow. Edelgard will most certainly avoid the front lines. Now is the time for us to infiltrate the Empire and aim for the capital. But what will happen to the Lords of the Old Kingdom and Alliance territories? They have lost many leaders and soldiers. I am sure they must be hard at work rebuilding. We will foster cooperation by aiding them through the local churches. The remaining Lords of the Kingdom and Alliance must join together to form one union. And you should be the one to lead them. What do you say?
todo su momento. Indeed, it is a question for another day. We must focus on our battle with the Empire. For now, what is our next course of action? Decidir dónde atacar. We must choose a place within the Empire that will give us solid defenses for our front line. That will become the foothold for our invasion of the capital. There is one massive fortress that boasts the greatest defenses in the Empire, Fort Mercius. But we will stand no chance if we attack by traditional means. We must gather everyone and devise a plan of attack. It has been a lifetime, hasn't it, Professor? Sure, Dimitri. Te daba por muerto. Yes, I thought so too. I wanted to slice her throat, but I did not get the chance. I let people die, and yet I still stand. Rodrigue, Gustav, Dudu. Rodrigue también está muerto. Gustav no recuerdo quién era. Estoy seguro yo será por algo. You sound just like Rodrigue. A reason. Everyone gives such complicated advice, and I can never quite grasp it all. That is why, Professor, I came here to explain my decision. Al principio cuando escuché la voz dije, no es Gilbert, no es Gilbert, es Dimitri. ¿Qué decisión? I have no resources to take back the kingdom capital, much less to defeat the Empire. And that is why... Yep. Professor, you will catch a cold sleeping in a place like this. Era un sueño. Estaba soñando despierto. Is something the matter? I am the only one here. Were you dreaming? I can't say for certain that you were dreaming, but if someone did come here to see you, that person only wanted you to see their face. Perhaps they wanted you to guide them. Qué triste. Estuvo muy triste, honestamente. Si hubiera escogido a Cloud, probablemente hubiera salido Cloud. Si hubiera salido Edgar, probablemente hubiera salido Edgar. Vamos, Linhardt. Caballero Sacro. ¿Qué te falta? Petra. Diga, no se ve cuándo vaya a empezar. Lanza le falta. Ok. Consigo supremo.
Hey, I could use a hand. I'm rather curious to see what's... You know Fort Mercius's nickname, I assume. But there must be one or... ¿Qué onda, Kazusugi? ¿Cómo estás? Buenos días. Ando jugando temprano porque ayer no jugué. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cómo pasaste tu sábado? ¿Cómo estás pasando tu domingo? Ah, también. Acabamos de pasar la misión del puente de Myrddin. Matamos a Acheron, a Ladislava y a Lorenz. Lorenz no duró ni un turno allá afuera cuando lo maté. Y luego después llegó Gilbert. Nos dijeron que si queríamos unirnos, les dije que no. No se me hizo justo y se pelearon entre la Alianza, el Reino y el Imperio. Edelgar resultó herida. Dimitri está muerto y Cloud se perdió. Y se me apareció Dimitri en un sueño al parecer. I hardly recognize. I'm glad that they look after them, okay? I'm getting the... Aquilón. Sí, me acaban de decir que Dimitris no estaba muerto, que se había sacrificado de Due por él y estaba escondido. Y Cloud pues nos ayudó llevándose las fuerzas de Gloucester, pero llegó Lawrence con nosotros y tuve que matarlo. Y pues se fueron a atacar en el campo de Gronder, nomás que yo no fui, y se mataron entre ellos. Y acabo de descubrir en el support de nivel A de Plane y Setet que ellos son Hijol y Citlian. No sabía que ellas eran los originales. Son los santos originales. Eso fue un descubrimiento que no esperaba. This is... No, Citlian es ella. Ella es Citlian. De hecho, cuando revisé, porque fui a revisar las estatuas cuando me dijeron. Y sí dice, Citlian es la hija de San Hijol. Y luego dice el San Hijol. San Hijol es el padre de San Citlian. También por eso, en una conversación de Bernadetta y Setet está haciendo una fábula de San Indek y se la va a enseñar a Bernadetta cuando lo termine, pero por eso conocí a San Indek, porque él vivió con él vivió cuando él estaba vivo todavía. Me gusta descubrir ese tipo de cositas. Y el que siempre se me olvida cómo se llama es el otro, el Macuil. El San Rayo Macuil.
Ahí está Petra. I have excitement in my heart for secret tactics. I enjoy attacks that are surprise. Yes, surprise attacks. McQueen. Y sí, ahorita me estoy preparando. No sé si hacer batallas. Están bien avanzados los monos. Estamos en nivel 38. Oh, goddess, and may his... You know, I wonder who... Okay. Need something? Tenemos 1100 puntos. Eso divino. Mando. This one? You're all set. See you again soon. Mira, aquí lo reviso. Ah, dama amable y de gran belleza que gozó de gran estima por su capacidad de sanar tanto heridas como almas. Hija de San Gijol. Y ahora vamos a la de Gijol. Dice, conocido por su severidad y compasión, se dice que profesaba una fe tan profunda que obró numerosos milagros. Padre de Santa Citlín. No se parecen aquí tanto, pero sí son ellos. Yo creo que si haces batalla no hacen ni daño ya. Hay unos que todavía sí, todavía me están haciendo daño. Pero sí, yo creo que ya no hago tantas batallas. People lost their lives, and here we are. It's almost easier to think about war as theater. With the stage, and it's something like that. If everyone just pretends. Vamos a ver apoyo. Lep y Setet. Voy en el B. Ok. Está por aquí. Sí, aquí va. Vamos con Setet. Professor. Vamos a ver qué nos dice. Professor, a moment. I am sorry that I doubted your ability. I deeply regret ever holding such a view of you. It is obvious to me now that you are extraordinary. ¿Esto crees? Do you doubt your own power, even now? I suppose that's only natural. You've lived your whole life knowing next to nothing about yourself. Not even Gerald could have possibly known all there is to know about you. But I wonder, are you satisfied with that? Are you content, not knowing who you are? Or do you yearn to know more? No sabría por dónde empezar. But you cannot go on not knowing, can you? So, only one more question matters. Are you ready? ¿Para qué? The truth. Oh. All of it. Learning it will doubtlessly have direct consequences on your life. I do not know what those will be. You may decide, once you learn it, that you wish you hadn't. But even if you have such regrets, you will never be able to return to ignorance. So, are you ready to know the truth? Sí, lo estoy. I see. That is what I wish to hear. La verdad es que todo esto es un juego de Nintendo y tú eres el protagonista. ¿Qué? No, no. Since the Archbishop put so much faith in you, I will continue to offer my aid. More than that, I will put my faith in you as well, and I will do all that is within my power to help you someday reach the truth. ¿Me vas a decir ahorita? ¿Tendré que esperar hasta la? Ok, bueno, ni modo. Ya no me queda mucho ya de seguir subiendo de nivel. Ya ¿cómo se dice? Ya tenemos jinete pesado con Ferdinand, con Linhard. Le falta poquito para que sea caballero sacro. Tenemos maestro guerrero. Tu pelo es teñido.
No, en realidad te lo pintamos cuando estabas dormido. Te lo pintamos güero, pero te quedó verde pálido. Ibas a ser rubio, pero no salió. Caballero Arco, y luego tenemos Gremory. Asesino es el que todavía no ha subido a Auriga. Ya es Ejecutor Félix. Mercedes sigue como bailarín. Setet ya es Paladin Weaver. Ya lo puedes subir a Paladin Weaver. Flame también ya es Auriga. Ya lo puedes subir a Auriga. Y no más. Shamir anda también ya cerca de ser Auriga. Historia avanzada. Hija. Equitación. It is a long... Ah, no. Iba a subir lanza. Let's do... ¿O ya lo tiene? O la espada. That was... You're pretty... Let's... You're a good I'm getting it. Vamos a ver qué le falta. Ah, sí, le falta. Ya 75%. Hay un sello supremo que no compré, lo tiene Ana. Se me olvidó. Linkhat. Le falta todavía equitación, le falta caballo. Sí, ya están leveleados, suave. Ahora sigo pensando si quiero a Petra como Auriga. Lanza. Por eso no ha subido. I have one. You are. I have. Okay. Metas. Okay. Agarré a Dorothy. Esa dúo. I have a question. ¿Qué pasó, Félix? He tenido esta espada durante años. Se podría decir que es una extensión de mi cuerpo. Pero un herrero hábil podría crear una más eficaz. Ah, sí, lo sabía. Comprar nada para tiempo para acostumbrar. I see. Me quedé pensando ahorita que Shamir y Félix se parecen mucho. Me dan ganas de emparejarlos a ver si resulta que son familia o algo así. Together, I think we can manage it. We will take no time at all. Amazing, no? Oh, nice. Hasta en la forma de ser se parece también. I think I'm improving. Well worth the effort. I've really gotten the hang of this. Okay. ¿Qué de batallas? No hay parálogos. Está bien.
Entonces vamos a explorar. Vamos por ese sello supremo que me hace falta. Welcome. Is that the one? Thanks a bunch. Sí, ahí le meto un seminario también. Come back soon. Vamos a vender. Welcome. No tengo nada. Ok. Y luego vámonos para acá. Desafío. Este su menú con ingredientes secretos. El efecto será mayor si invitas a alguien a comer su plato favorito. You never know if each meal together might be up. I get what you're saying, but you shouldn't be so grim. Let's survive so we can keep... Siempre me pasa que no acabo usando los objetos que suben esas estadísticas. Yo los uso de vez en cuando, depende. No, tampoco soy de usarlos tan seguido. Mejor uno que tenga Shamiria Bernadetta. Porque no sé quién le poner. Yo generalmente los uso para tapar debilidades. Digamos, Ferdinand le pongo un talismán, ¿no? Porque no tiene muy poca resistencia a los magos o algo así. O a Flame le pongo de fuerza porque tiene muy poquita fuerza. Generalmente es para compensar debilidades. Bernadetta y Dorotea. Bernadetta y Dorotea. Aquí está. Como los viejos tienes que equiparlos y usarlos y eso. Ah, sí. Aunque fíjate que en los viejos se me hacen más útiles. En los viejos Fire Emblem se me hacían más útiles los estos. Siento que aquí en este juego muchas cosas te dan puntos. O sea, no sé. Siento que suben muy rápido. Porque en los viejitos batallabas mucho para subir de nivel y subías hasta nivel 20, era lo máximo. Y aquí subes hasta 40 y siguen subiendo, entonces como que no se me hace tan necesario aquí en este juego. Pero nosotros sí, cualquier ayudita se me hace muy buena. Eating. Ok, tenemos a todos. A ver qué están dando allá. Vamos a ver. It hasn't sunken. They slaughtered the boar. I can hardly believe it. I thought he was alive all this time. He must have really hated Edelgard to lead such an ill-advised assault. No point in feeling sorry for the poor scoundrel now. ¿Quién es el cernículo o el boar? ¿El padre, Rodríguez? Ay, güey. Quito un short. Winning is what matters. Ah, es Dimitri. Boar es Dimitri, ok. Sí, porque le decía a Rodríguez cuando pelea con él: ya no volveré con el cernícalo. Y no sabía a qué se refería. Pensé que se refería a la familia de Rodríguez. Y no era... se refería a Dimitri.
It's win or die. Will this ever end? La enemistad esa no la había visto. Sombrerito de flores. This is my stage now. Ah, pero el Heroes tiene el sobrenombre. Sí, no se veía a quién se referían. Only thorns left. Bastón de hechicera. ¿Juegas mucho Heroes? Yo intenté jugarlo hace mucho, pero no, al final no. Well done. You have no lo seguí. The battle at Gronder. Let us press on. Fort Mercius. We cannot end. Me gusta mucho el arte que sale de los juegos, ¿verdad? Pero del juego, de los personajes ya olvidados. Pero sí, no lo he jugado. Me gusta ver los trailers y eso, pero no lo he jugado. Es que lo que me decepcionó fue los mapas, que son súper chiquitos y tienes que organizarte ahí. Como que depende mucho de las unidades que traigas y así. ¿La historia está bien? Fíjate, no. O sea, me gusta que ha traído muchas cosas buenas porque gracias a Heroes ha habido muchos memes, mucho arte de los personajes de hace muchas generaciones y así. Entonces se me hace suave porque ha traído de vuelta a la franquicia y mucha gente conoce los juegos viejitos por eso. Fort Mercius is, I wonder, do you happen to know the nickname given to Fort Mercius? Indeed, seems folk myself. Sí. Sí. Ya. Vamos a subir de vuelta a Linhardt. Ok, subí bien poquito. Petra. Y vamos a subirle lanza o espadas. Lanza. Your no, la lanza la tengo. Your guidance. La historia está basada en mitología nórdica. Por eso tienen tantos nombres así, ¿verdad? Tanto nombre de mitología de allá. Loki está... Creo que Odín, creo que hay otro que es Odín. That was... Loquitor, también. Sí, cierto, sí. Y ya los demás automáticos.
would like... I have... no need... Sellar magia. Oh, nice. Ok. Freya también aparece y todo eso. A Freya la conozco por God of War. O Friga, ¿cómo le escribe? Freya. Baldur. A ver si algún día juego ese juego aquí. Está muy padre. El God of War nuevo. Cuando lleva a salir el próximo God of War. A ver si me aviento el otro otra vez. Hey, we did pretty well. Ese. I'd never have learned this back in my room. I have much expertise now. I've learned a thing or two from battle. Esa habilidad está muy suave. Crítico más 10 con el arco. ¿Había puesto un año algo? No, bro, no, se me que todavía no ponen, ¿o sí? Creo que todavía no le ponen año. Ya se tardaron. Vamos a esperar un poquito más. Feliz ya. Nomás que me preocupa que no puedo usar después flechas, o sí. Bueno, se supone que no están sacando casi nada. Ya sé, sacaron, que fue el año pasado, ¿no? Cuando sacaron un chorro de trailers. Pero el único que estaba cerquita era el Horizon, el nuevo que salió. Y luego estaba pendiente el Spider-Man 2, el Wolverine, el God of War nuevo. Y luego de otras estaba el Final Fantasy 16. Creo que estaba otra de una mona que ese se cae el juego, ¿no? Que la mandan a un mundo de magia. También era de Square Enix, se me hace. El del Ring era el más esperado y ya salió. Yo no lo he jugado. Pero sí, ya salió el del Ring. Vamos a hacer seminario. ¿Alguien que enseñe caballo? Magia. Bueno, el año pasado el Ratchet y el Horizon. Ah, sí, el Ratchet. El Ratchet también. Ya no tengo Play 5, entonces hay juegos que no he podido jugar. Pero a ver si este año ya consigo uno. I'm getting the hang of this. El Ratchet del Play 4 me gustó. Hay un Ratchet que salió pasado en la película que sacaron. Y aunque mucha gente no le gusta, a mí se me hizo suave. Me gustó mucho el modo de juego. Se ve que este está mucho mejor, pero el otro sí me gustó también. Toma. Professor. Soy perfectamente me consciente de enseñar a los aliados. Sí. Yo tampoco, pero me compré el Ratchet. Ya lo tienes, pero no tienes dónde jugarlo. Me gusta mucho y me lo encontré por 25 de segunda mano. Ah, está muy suave, me gusta
Eso me gusta mucho del PlayStation, que los juegos bajan mucho de precio cuando son usados y consigas muy rápido los juegos así. Cuando yo compré el Play 3, perdón, el PlayStation 3, una de mis consolas favoritas, honestamente. Muchos juegos ya están de segunda mano, pero es Blu-ray, o sea, sirven muy bien y todo, no se te dañan como los DVDs o los CDs. Entonces compré un chorro así por $5, por $20 y mucho. Y tengo un chorro de juegos en el Play 3. Pero es lo suave porque no, esos sí bajan de precio y no como los de Nintendo. En el Switch nunca espero que bajen de precio los de Mario, ni los de Zelda, ni nada. Eso sí tengo que hacer el gasto. Pero para juegos de Play, luego los consigues. Ajá, como si estuviera nuevo, o sea, no se te, aunque te hagan rayita y todo, funciona normal. Se protegen muy bien los Blu-rays. En el Play 4 he comprado más digital, pero he tratado de comprar varios en físico. Sobre todo desde que pasó de que iban a cerrar la tienda en el Play 3. Entonces mucho lo tenía digital y entonces dije, no, la próxima vez tengo que comprar más en físico porque es la única manera en la que voy a poder seguir jugando. Aunque también en el Play muchas cosas siguen haciendo ports, pero pues es gasto innecesario, ¿verdad? Mejor comprarlos en físico y ahí los tienes ya para siempre. Amazing, ¿no? Hasta que se daña la consola, ¿verdad? Pero pues si lo cuidas bien, pues te dura bastante. Los de Nintendo me da igual de salida. Pues sí. Y con los de Nintendo soy más picky. Soy más así como que vamos a esperar a ver cómo sale y a ver si me lo compro. Por eso Fire Emblem Three Houses me tardé en comprarlo, porque fue como que me voy a esperar. Mucha gente le está gustando, pero no me convence. Voy a esperarme, porque si es como Fates, ni el gasto que voy a hacer. Entonces he comprado muy poquitos juegos de Nintendo así, de Nintendo. Tengo Fire Emblem Three Houses. Mario Kart Deluxe yo no lo compré mi hermano. Otro juego original de Nintendo. El Mario Sonic es de Sega. El Pokémon Arceus. El Metroid Dread. Sí lo estaba esperando, soy súper fan de Metroid. El Pokémon Diamante, ese es físico y lo tiene mi hermano. Smash Bros. Ultimate fue el primero que compré cuando compré el Switch. Super Mario Party también lo compré. Zelda Breath of the Wild también ese era de obligatorio que tenía que comprarlo, el Breath of the Wild. Y ya son todos. De Mario casi no tengo, fíjate. Mario casi no. ¿Qué es lo que más sacan usualmente? Menos con Pokémon y yo sí me suelo fiar. Sí. Yo como no soy súper fan de Pokémon, la pienso mucho. Pero el Legends Arceus se veía muy diferente y dije, pues vamos a verlo, vamos a ver cómo está. Y sí me gustó, fíjate, sí me gustó ese juego. ¿Hago otro seminario? De Mario tengo yo el port de la Wii U y ya. Fíjate que yo pues Mario como tal nunca fui así como super jugador. Yo era de Sonic. Yo los juegos de Sonic eran los que me aventaba. Entonces es muy diferente Sonic a Mario en cuanto a cómo se juegan. Que me quedé más con ese estilo de juego. We are just about to pass through Gronder Field. We should be in view of Fort Mercius soon. It looks like the battle made quite an impact. The Imperial Army has lost some of its luster. El Odyssey dice que está muy bueno, fíjate. Without too much trouble. ¿Cómo se te hizo?
Gracias al sacrificio de la Alianza del Rey. Yes, we must win for them as well. Okay. Professor, the soldiers have finished changing into their disguises. We are ready to masquerade as Imperial troops and infiltrate the fort. ¿Va a ser como Troya? ¿Va a ser como el caballo de Troya? I believe this was your idea, wasn't it? It is impossible to take Fort Merceus with a frontal assault. We must take it from within. Se me olvidó que era mi idea, Cetet. And kill the enemy general. All preparations are complete. According to the scout reports, my father and the others are not inside the fort. Seems they were moved to the front lines of the kingdom's western region. The Death Knight became the general of this fort after the battle at Gran Puente. Okay. What? Aquí está el Death Knight. I think I'll be taking a break now. You guys go on ahead. Está bien, supongo, pero ni comparación con el Zelda. Es un negro joya. Zelda, ese Zelda se volvió mi Zelda favorito. Fíjate que también andaba escéptico con ese Zelda, porque cuando veía los trailers se veía como que súper vacío todo. O sea, era mucho campo abierto, pero se veía súper vacío. Pero ya cuando me puse a jugarlo, lo que me gustó mucho fue la exploración. ¿Qué habrá por allá? Y allí ibas caminando, ibas escalando, pero podías llegar. Y allá a lo lejos se ve algo diferente y lo ibas otra vez. Y así nomás me la pasaba en el juego descubriendo cosas. Y me gustó mucho ese juego, se volvió mi Zelda favorito. Bernadetta, you cannot be hiding on a field. The enemy will be seeing you. No place to hide. I guess I have no choice but to fight. The Death Knight. I hear that he is counted among the greatest heroes of the Empire at the moment. Te lo matamos. We determined whether or not he was truly Yuritsa. So, in capturing Merceus, we have encountered another obstacle. Ya lo derrotamos una vez. Yes, now more than ever. The impenetrable fortress city of Arianrode goes by the name Silver Maiden. Yet she pales in comparison to Fort Merceus, the stubborn old general. Ok, es más fuerte Merceus. Tiene todo para mejor juego de la historia. Fíjate que lo único que le hace falta, en mi opinión, es la historia precisamente. Siento que la historia de ese juego no es tan interesante como otros Zeldas. Le faltó más plot, más trama a ese juego. Que lo hayas dejado hace tiempo, pues seguir escribiendo cosas que... Sí. El combate está muy bueno. Y la cocina, la creación de las cosas. Tal vez lo único que no está tan suave es la durabilidad de las armas. Como que se destruyen demasiado rápido. Yo creo que deberían tener un poquito más de tolerancia con las armas. Pero sí está... Lo demás está muy muy padre. Ojalá el 2 lo mejore. Ojalá el 2 sea mucho mejor que este. Those who approach are driven back, but once we make our way in, it's all ours. That fort has been brought to life on stage for countless operas. Let us commence. We must puncture a hole in the Empire's defenses. Ya veremos que mejorar así. Ojalá sea el doble de tamaño, ¿no? El mapa del original y el mapa de las nubes. Porque se ve que puedes ir para las nubes. De Nintendo sigo esperando 3 juegos. El Zelda 2, Metroid Prime 4, y ya tiene mucho de que lo anunciaron y no ha podido salir nada de trailers. Y Advance Wars. Advance Wars fue retrasado por todo este conflicto de Ucrania y sigue sin salir. Pero sigo esperando que salga Advance Wars ya. Sacro, le falta. La toma de Fuerte Merceus. El grupo pone rumbo al sur para llegar a Embar, la capital imperial, pero en su camino se interpone Fuerte Merceus, plaza que tiene fama inexpugnable. Para capturar la fortaleza hará falta un muy buen plan.
I am grateful. ¿Y se ve algún plan remoto de Valkyria? Pues tampoco. At Gronder Field, the armies of the Kingdom, Alliance, and Empire collide. The three forces engage in a fierce battle, each suffering significant losses before deciding to withdraw. Seeing an opportunity, the Resistance Army quickly plots an invasion of Imperial territory. In order to gain a foothold in the Empire, they will attempt to capture Fort Merceus. ¿Se ve algún plan remoto de Valkyria? Pues tampoco. Una nueva entrega de Valkyria Chronicles. Porque los enemigos están basados en Rusia también. ¿Están basados en Rusia? Fíjate que los veía más como Alemania, la Alemania nazi, pero tendré que ponerle atención. Y en Advance Wars sí hay un país que está basado en Rusia. Orange Star está basado en Estados Unidos. Y luego Blue Moon está basado en Rusia. Green Earth está basado en Inglaterra, creo. No, en Alemania. Y Yellow Comet está basado en Japón. Vamos a ver. Es agua. Hay agua alrededor. Podemos pasar por aquí. Este es el Death Knight. Tenemos dos monstruos. Cofre por acá y por acá. Vamos a mandar para acá a esta. ¿Cómo se llama esta? A Petra. Ok. Debe haber trampas, si no sería más sencillo por aquí. Se me hace raro que sea tan sencillo llegar con el Death Knight. Bastión. Probablemente llegan refuerzos de acá si no lo destruyo. Es un bastión. Tengo que destruir a ese de allá. Vamos a matar a los de caballo. Vamos a mandar a Chivato también. Vamos a traernos a Ferdinand en esta misión. Necesitamos a Flame, necesitamos a Ferdinand. Por eso, sí. Sí, están basados en esos y por eso decidieron mejor no sacarlo. Vamos a ponerle a Chamir. Y luego a Lois. Estas batallas sí que no me acuerdo. Sí, la verdad no sé por qué. No está difícil de llegar al Death Knight si te vas por todo el medio, pero si te fijas, hay enemigos en los bastiones. Entonces me da la sensación de que tengo que hacerme de ellos primero. Espera, Ignia, ok. Antes de irme con el Death Knight. Y de hecho todos están de aquel lado. Aquí hay otro, ok. Balista. Las balistas me las hago garras con esta Bernadetta. Si las alcanza.
Y si no uso Dorotea. Welcome. Come back soon. Report. A group posing as Imperial soldiers has infiltrated. They seem to be affiliated with the Church. Close the gates. Leave no survivors. Okay. Hey. Sí, van a estar llegando refuerzos. Ok. Ese es nuestro plan entonces. Put me in there. I will prevail. At your service. Atacar a Mercedes. Guide me well. I do this for all of us. Ready for anything. An encouraging display. ¿Listo? Está protegida. What's my strategy? I'm awake. I'll cut through. More fighting. Oh, lo aventó bien lejos. Scratch won't stop me. Hope you're ready. Attack at your own risk. No debiste moverte, no debiste moverte. I'm not going down. Me la dejó más fácil el caballero. Un rato comer. Sí, de hecho sí hace hambre. Acá conmigo son las 7:30 de la mañana. Empecé eso de las 6, creo.
No, empecé como a las 5:30, yo creo. Y ya me está dando hambre. Will this ever end? Despertaste a la 1 de la mañana. Fíjate, estaba pensando haré stream el día de ayer anoche. Y no, tenía un chorro de sueño. Me dormí como eso de las 10 de la mañana. Y no me suelo dormir a esa hora. Entonces me desperté bien temprano. Ah, de la tarde. ¿Qué hora son allá? Día de sueño. Híjole, a ver si no lo pago. Esperemos que no la haya regado ahí. Las dos. Ah, son las dos allá. Poquito después de mediodía. Oh, rayos. Media, creo, sí. Ballesta 0. Ok. Magia. Oh, rayos. Ok, falló. A ver, espadachín. You're all going down. A ver, ¿qué es el espadachín? Ok, sí lo puedes matar. Ahí está. Might makes right. I will not back down one step. I will not hold back. A boon Doble for our crítico. future. Bernie. Oh, bien. A little scratch won't stop me. Están los magos, ¿no? ¿Por qué no dejan de salir? A ver. ¿Qué me falló ahí? You haven't earned my pity. I thought... El mapa que me acuerdo es del penúltimo. Not what I was hoping. Está guay.
Si es como el final de Black Eagles, voy a estar contento. Más. I'll be home again soon. Nivel 40, Bernadette, eres la primera que llega a nivel 40. Seems like fighting's all I do these days. El último Black Eagles donde pelean contra Rea. Ese mapa me gustó mucho. El que está en llamas. Ese también hizo muy chida. Me da risa que con los mismos movimientos del mono avientan al compañero. Leen acá. ¡Ah! Hope you're ready. You're all going down. And I'll... Los tres últimos están muy bien. Ah, qué bueno. Me gustan los mapas difíciles. This... I don't regret this power. Porque tal vez tenga que poner otra unidad diferente. Los voladores no funcionan. Pero hay un pero, ya lo verás, ¿ok? Who's next? Getting low. Speed Wings. I will see this war through.
trouble. The time is ripe. ¿Qué? ¿Ya te vas a mover? Do not let him get away. Ah. And cut off his retreat. Va a querer escapar el güey. Ese güey. Estas madres nunca se fueron. Vámonos. Ese fue el señor, ya dijo, no, ya nos vemos. Ah, no seas... Ahorita nunca va a poder ganarle. It's win or die. This is the cost of war. Alcanzamos al güey. Que no creo que va a escapar tan fácil. That is all. Might makes right. Hijo de la chingada. ¡Ah! A lo mejor no son los casillas azules. Who's next? Get in line. Fíjate. A ver. Igual no pasa nada, hombre. Siguen llegando. Me está dejando muy atrás el güey. Ah, la chinga. Ahí sí me quiere atacar, pero el otro no. Ok. A ver qué pasa. Técnicas, ojo letal. No, oportunista. No, ojo letal. Ojo bendito.
¡Ay, güey! Ah, ¿por qué le piqué? No lo quería poner ahí, bueno, ya lo puse, a ver qué pasa. Lament your weakness. Haven't. Yo digo que sí. Debería, porque me lo pusieron muy cerquita. Pinche Dead Knight. Ah. A little scratch won't stop me. Too easy. Now's our chance. Destiny unfurls. No time for pity. I am... Really good.
A ver, condiciones. Derrota al comandante enemigo. Es mi último turno, yo creo, para poder alcanzarlo. ¿Qué me falta? Ah, está. Witness rigid pride. Today I was lucky. Ah, güey. Shit. Me asustó un poquito. I have no need of you. Falló. Entonces, la persona no llega para allá. I will see this war through. Ahí está la solución. Mientras no me haga crítico el güey. Ahí está. Ey, ¿por qué se puede mover el güey? Ah, no puede ser. Ah, no puede ser. Ah, tiene protección el güey. Ah.
No, me los gasté. Justamente me los gasté antes de saber que se iba a mover el Dead Knight. Escudo Aurora. I'll save my complaints. I'll do what it takes. Battle. Ya sé, se me da que sí se va a ir el güey. Ya lo ataqué, a ver si se decide atacarme. That's a win for everyone. Hijo de la chinga. He's fled, has he? Let us deal with the remaining foes and then make haste in our pursuit. Ok. No me cansé. Watch and learn. Not so fast. Yo también dije, al menos, aunque no sea game over. Ahora sí, ya tengo que organizar mis tropas. De que se ponga peor. I'm not going down! Attack at your own risk. If I live, I fight. Another victory. I'll use... Nice, doble. One to remember. I'll have your head! You're all going down.
está. Sí, eran los cuadros azules. Tenía razón. That is all. Won't allow it. That was fun to watch. He's unstoppable. Maybe. Okay. I'm not going. Who's next? Get in line. That's all. Pretty good, huh? You are in my way! Each battle a victory. I have You're all going down. Está. A boon for our future. No me tardé tanto en limpiar el mapa, pero bendigo, Dead Knight
Me movió todo. I'm counting on you. Ah. Oh, escena. It is coming. Leave now, or all of you will die. Oh, el arma. El arma. Run! We have to evacuate immediately! What just happened here? The fort. It's just gone. Es la misma arma que usaron con el otro fuerte, ¿no? El fuerte de Arian Roth. Sí. Fue Lord Arundel entonces. My, thank you so much. Whatever could that have been? It was almost reminiscent of that terror of legend. ¿Qué leyendas hablas? We haven't the time for stories. All we can do is retreat to the Great Bridge of Myrddin and assess our situation. Okay. Well now, that marching was nearly as trying as the battle itself. We wasted a few days, but now that we're this far back, we should be safe. Or so I believe. I still can't believe it. The fort was destroyed, just like that. The Death Knight knew about the attack. Was it the Empire's doing? Guess that means they'd rather destroy the fort than lose it. Whatever the case, we need to get our bearings and decide what we're going to do next. We all have many questions, but for now we must focus on our next move. Deberíamos rendirnos. Regresamos al monasterio. No, como la capital imperial. I wish for that as well, but we are sure to fall if we charge in without a plan. Okay. By the look on your face, I have the feeling you are working out a plan even now. Creo que ya lo has captado. So, we make it appear as though we have ceased. Entonces sí, vamos a rendirnos. Then we divide up our soldiers and infiltrate nearby areas of the capital, right under the Empire's nose. Finally, we gather all of those soldiers somewhere we can get to swiftly from Garreg Mach and proceed to invade Enbar. Is that what you are thinking? Sí era eso. Sí era eso. Are you serious? You know there's no guarantee that we won't be spotted by the enemy, right? If we fail to convene, we will be isolated inside the Empire and be utterly obliterated. I will be embracing the nearness of death if I am needing to. With each other. That sounds dangerous. Really, incredibly dangerous. Make no mistake. If we fail in this plan, there will be no coming back from it. Are you sure about this, Professor? I see. If you are resolved, then I will follow suit. We may be weaker, and the terrain may be against us, but all we can do is use our resources as best we can. That, and pray for the blessings of the goddess. Ojalá nos vaya bien. Dijiste que eran 21 capítulos, ¿verdad? Ya nomás nos quedan 4. Part 2. Silver Snow. Garland Moon. The Chaos of War.
The Resistance army successfully takes Fort Mercius. Their victory celebrations are cut short, however, when javelins of light pierce the sky and destroy much of the fort. With nowhere else to go, the Resistance army withdraws to Garreg Mach. Under the guise of surrender, they secretly prepare for a surprise attack on the Imperial capital. Okay. It seems the preparations for our invasion of Enbar are advancing smoothly. All has been laid out so we can move swiftly to the necessary locations. Until the time comes, please try to keep your spirits up. Okay. There is something else. I have heard that Rhea is potentially being held captive in the capital. The information could not be confirmed, nor even properly sourced. But even still, we cannot ignore the possibility. Please bear that in mind. Okie dokie. Yes, we must not let anything get in the way of rescuing her. We're finally heading to Enbar, the capital city of the Empire. So many memories there. Oh yeah? So you've been there before? Oh, yes. Though it was a very long time ago. A very long time? You must have been really young. I'm surprised you remember. The main stage of the Mittelfrank Opera Company is in the capital. I hope no one from the opera gets swept up in the coming chaos. There are many buildings straight out of the history books in Enbar. I hope they remain unharmed. You're worried about the buildings? What about the people? You're an odd one, Lynn. I am also worried about the people. I'm sure my father is in a palace in the capital. Many people reside in Enbar, so we must take care to avoid needless casualties. I don't think Edelgard cares much for avoiding casualties, so that's probably impossible. I bet we'll be fighting until one side or the other is completely destroyed. Bernie, you should be staying away from thoughts like that. We will be defeating her with our full power. Our enemy has great strength, but we will not be losing. I could not agree more. Remember, even if our surprise attack works, a force even greater than all of our troops combined awaits us in the capital. 0 casualties is always the goal, but we must not underestimate the situation at hand. Still, we must not hold ourselves to the same twisted morality that she does. After all, we are here to stop her, not to follow her down her dark path. We all choose to fight back. We are all in this together. You're right, Flayn. We've got to try our hardest. A different path from Edelgard. There is no stopping her. The only way to end this is to kill her. Our choice. Flayn, your words are wonderful and full of bravery. Let's go! We can't lose! Viene el reencuentro con el caballero. The situation is dire, and so I will do what must be done. I am certain that if we join our strength, we can win this battle without losing a single soul. Okay. So there. Even. Ok. Aquí lo voy a dejar por el momento. A ver si más a latido durante el día de hoy le doy otro rato. A ver, continuar otros 2 capítulos. O al menos uno. Dependiendo de qué tan largo esté, para que ya no nos quede mucho para terminarlo. Pero ya tengo hambre y estoy medio cansadillo ya. Voy a descansar un rato y luego a ver si continuamos. Kazuo Sugi, muchas gracias por acompañarme en lo que quedó de este capítulo y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate mucho, espero que pases muy bonito domingo, por lo que quede el domingo, y te cuidas. Nos vemos, bye.